Hola majos, estamos aquí haciendo el vídeo en el coche. Estoy cargando el coche en Getafe, lo estoy cargando muy lento mientras estoy metiendo gases para comprobar que los equipos están midiendo bien. Y nada, decir que está lloviendo, tenemos un frente frío, no hay tráfico, estamos en unas condiciones ideales. Si es cierto que, para que no se tramite el virus, si es cierto el estudio italiano que dice que ha relacionado casos de mayor incidencia de casos de contaminación del aire con nuevos ingresos en el hospital a los 4 días. Entonces, ahora mismo en Madrid, si ese estudio es cierto, pues estamos en condiciones ideales. Algún punto positivo, si es que lo hay, pues lo tenemos. Luego, que estuve hablando con Gema y me estaba contando que una amiga me estaba contando que tenía una duda sobre unas emisiones y tal, y sobre unas medidas, y entonces eso me recordó que a lo mejor no sabéis la cantidad de redes que existen de medida de contaminación. Existen redes de calidad del aire, pues que sería la población, que sería la de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Existen redes propias de las empresas que tienen emisiones y existen redes de bajo de fondo, de contaminación de fondo del planeta, que también hay en España, están por todo el mundo. Entonces, las de calidad del aire, pues son las propias de las comunidades autónomas. Voy así un poco deprisa porque me dicen que hago vídeo muy largo y soy muy aburrido. Entonces, las propias de las comunidades autónomas que simplemente están ubicadas para muestrear, para modelizar, pues el aire que hay en zona rural, dentro de las ciudades, en zonas limpias y en zonas de tráfico, distintos puntos. Esas las tienen todas las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos grandes, pues como son en Madrid, Barcelona, distintos ayuntamientos, pues tienen su propia red con más o menos. Por ejemplo, Madrid pues tiene muchísimas cabinas de medida de contaminación del aire. Luego, esas redes, ya dicho, destinadas a la calidad del aire que respiramos. Están alejadas normalmente los núcleos de las fábricas, con lo cual los contaminantes y lo que se mide son unos determinados, los típicos que se respiran. Por ejemplo, ahora cada vez se mide menos monóxido de carbono y menos azufre, pues porque ya se han sustituido las calefacciones en Madrid típicas de carbón que provocaban una burrada de azufre, mucho monóxido de carbono, y eso ya es muy difícil de medir, ya no lo hay. Si se ve lo que se emite, se ve los contaminantes, se ve lo que se tiene que medir. Me explico fatal. Bueno, las siguientes, las de las empresas. Las empresas están obligadas, tipo térmicas, papeleras, siderúrgicas, están obligadas a tener su propia red, dependiendo de la cantidad de emisiones que hagan. Una empresa pequeñita, evidentemente no, pero una empresa grande como una central térmica tiene que tener su propia red. Se sitúan alrededor de las fábricas y esos datos se comparten o se transmiten en algunas casi directamente, según los están recogiendo, a las comunidades autónomas que le toca. Y esa red de mantenimiento se hacen iguales que estas cabinas. Algunas añaden medidas de filtros. La medida de filtro, recordad, medida instantánea, equipos que miden en el momento, en el segundo actual, qué calidad de aire tenemos, y los filtros es un acumulado normalmente de un día, que lo registra en un filtro. Ese filtro ya sea para mercurio, metales, para compuestos orgánicos volátiles, se lleva a un laboratorio y lo analiza a posteriori. Entonces, esas redes son propias de las empresas y tienen un mantenimiento igual y un control de la calidad normalmente distinto. Normalmente el mejor suele ser el de las propias comunidades autónomas. Y la Comunidad de Madrid es una de las que tiene una de las referencias de la calidad, del control de calidad de su propia red. Luego tenemos las redes de bajo de fondo, que se llamaría, que esas redes son las que miran la contaminación base del planeta. Están situadas, pues, por ejemplo, en el Parque de Doñana, en algún acantilado de Asturias, en Galicia, en la zona más rural.
alejadas de autopistas, alejadas de fábricas, y lo que esas redes están destinadas a ver cuál es la contaminación de fondo del planeta. Tienen equipos que ya están un poquito más orientados a medir muy muy fino, muy bajo rango, para no pensando en lo que vamos a respirar, sino en ver la variación mínima de los contaminantes en el planeta. Todas esas redes destinadas a nivel global tienen una página que luego lo pondré en algún enlace. Estoy grabando en vertical para ponerlo en otro lado, no lo sé, pues para nombrarlas y para que conozcáis un poquito qué redes hay destinadas. Y luego todas estas redes se llamaría inmisión. Inmisión es el aire que respiramos. Emisión, las medidas de emisión serían las propias que se hacen en las propias fábricas, en las propias chimeneas de los hornos, y esas son las que también están obligadas, pues creo que es por el Ministerio de Industria, para ver que no emiten más partículas, más contaminantes, más gramos a lo gordo, o sea, más gramos, kilogramos a lo gordo de los contaminantes que según los combustibles o lo que estén quemando, pues según lo que estén haciendo, pues tienen que hacer unas medidas determinadas. Entonces, en eso yo he trabajado muy poco, solo en Extremadura, que algunas de esas empresas, todas las empresas están obligadas que emiten, están obligadas a medir, pero algunas están ya no obligadas, sino que les interesa medirlo porque si están incluidas en algún programa de europeo para subvenciones por ciudades limpias, no sé, por algunos fondos que logren porque no son contaminantes, como ocurre y estoy midiendo en Extremadura, en algunas almazaras y todo esto, pues lo que logran una subvención porque toda la industria de su entorno es limpia o es más limpia de lo normal. Entonces, esas medidas interesan o sea obligada o porque logran subvenciones. ¿Qué se suele medir? Se suele medir normalmente en chimenea, en emisión, en puntos distintos de la chimenea. Las chimeneas, recordad que suelen ser afiladas. En la parte de abajo, de en medio, de arriba, bueno, ya hay un protocolo para hacer esas medidas y se emite que están cumpliendo con la legislación. Esos datos se contratan a empresas, que esas empresas tienen que ser lo suficientemente certificadas para que pueda la empresa avalar de que está trabajando bien. Ya fuera de lo que es la legislación, lo que se debe, lo que no se debe, si se cumplen las directivas, las chimeneas, ¿por qué son así afiladas? Pues porque tienen una sección grande abajo, una sección pequeña arriba y ocurre como una cañería de agua. Lo que por aquí sale lento, al subir a la chimenea sale más rápido para arriba y seguimos esa política de que no contaminamos en nuestro entorno, pero lanzamos toda nuestra mierda a los vecinos o a veces a cientos de kilómetros, incluso a más, las de las grandes empresas chinas, rusas y tal. Y esos contaminantes se llevan a la atmósfera, se quedan en capas altas de la atmósfera. La gente abajo a lo mejor no está tan perjudicada de tener una fábrica apestosa al lado, pero el planeta sí se entera de que seguimos teniendo esas emisiones. ¿Qué ocurre con esos penachos? Sobre todo de azufre, que recuerdo un profesor que llamaba al azufre el pariente pobre de la química. Pues ¿qué ocurre con esto? Pues que la lluvia hace caer todas esas partículas de azufre y agua crea un ácido y es lo que se llama la lluvia ácida. La lluvia ácida, pues que jode mantos vegetales, guarrería que quedan los cultivos que luego nos comeremos. Entonces es un poco el ciclo de la contaminación, que no es la directa que respiramos, pero sí es la indirecta que nos afecta. Cambio climático, por los tóxicos y por el CO2 y todo esto que se emite y cosas que luego nos vamos a comer. Y ya, a ver... Uf, no, más largo no el vídeo. Otro vídeo mañana. Hasta luego.